Nos encontramos a escasos metros de donde está ubicada la antigua cantera de Segorbe, próxima al mar de Valero. Aquí vamos a comenzar nuestra andadura de una serie de programas en el que vamos a hacer una exposición sobre todo del medio ambiente de la comarca del Alto Palancia. El título de esta serie de programas podríamos titularlo Vegetación, Medio Ambiente y Etnobotánica del Alto Palancia. En estos capítulos, primeramente, a ser posible, se hará una pequeña descripción del municipio en donde, digamos, se haya rodado el episodio o se han ubicado algunas de las plantas que se describen. En este primer episodio, digamos, este primer programa que hacemos, lo vamos a dedicar a la parte media del Alto Palancia, parte media casi baja del curso del río Palancia, donde estaría pues Segorbe, Geldo, pues Castelnovo, Altura. En concreto, desde el punto de vista de unidad estructural, es lo que se denomina Valle del Palancia, que está formado por una serie de escalones que van perdiendo altura hacia la costa. Geológicamente es un terreno donde te encontraremos materiales desde el punto de vista jurásico, triásico, neógeno y cuaternario. Fisiográficamente tenemos unidades ambientales tanto planas, onduladas, colinadas. Todo esto hará que tengamos distintas pendientes, lo que va a permitir un gradiente en altura y lo que va a dar una biodiversidad importante, también destacable en el Alto Palancia. En esta zona es donde se encuentra la mayor cantidad de tierras de cultivo, eso es por tanto una zona muy antropizada, lo que va a influir mucho en el medio. Esto va a hacer que vamos a encontrar cantidad de caminos, cantidad de infraestructuras, las propias poblaciones, los alrededores de las poblaciones. Todo esto influye en el medio ambiente y va a conformar una serie de comunidades arbenses, rurales, otras comunidades propias de los huertos de cultivo, de regadío, que van a dar una cierta riqueza de biodiversidad. Desde el punto de vista de los pisos bioclimáticos, es una forma de clasificar el territorio, que en base a las precipitaciones, la temperatura o la vegetación, esta zona se considera lo que es termomediterráneo o mediterráneo inferior. Y se encuentra ubicada dentro del sector valenciano tarraconense y presenta una climatología ubicada dentro del hombroclima seco, que se caracteriza por unas precipitaciones en torno a los 350-600 milímetros. La temperatura media estaría en torno a los 12-15 grados anuales. La vegetación que vamos a encontrar en este valle, pues desde el punto de vista de la vegetación climatófila, pues en base al clima, pues es la litoral, que es la que se considera hasta unos 500 metros sobre el nivel del mar. Aquí encontraremos pues los carrascales litorales. Ya nos vamos adentrando en algunos sublitoral, en especies que las caracterizan, pues son por ejemplo la rubia peregrina o el Quercus rotundifolia, que da lugar a una serie de vegetación denominada Rubio longifoliae, Quercetum rotundifoliae. También están los lentiscares, aquí que se caracteriza por la presencia de la especie el Pistacia lentiscus o lentisco. Ya otra vegetación que encontraremos, que es en base al tipo de suelo, son comunidades acuáticas, zonas próximas a los cauces de los ríos. También están los bosquetes de ribera o de galería y las ramblas, donde encontraremos, por ejemplo, el baladre, el tamarindo. Otras formaciones climatófilas que encontraremos pues serán bosques, pero bosques muy reducidos, sobre todo pinares. Carrascales sean muy escasos. Prácticamente no son carrascales, son matorrales, alguna carrasca aislada. Y en cuanto al cornocales, pues no lo encontraremos en este valle, más en la zona que lo delimita, que son la Sierra Espadán, también en la Angélica también podemos encontrar, y en la Sierra Calderona. Lo que fundamentalmente encontraremos en este valle son pues matorrales, tanto calcícolas o silicícolas, según el tipo de suelo. Coscojares, romerales, por ejemplo, tomillares, según el tipo de especie que predomina. Las primeras herborizaciones que vamos a hacer las vamos a hacer en la población, en la villa de Geldo, una población vecina de Segorbe, ubicada a orillas de la antigua Nacional 234, en las cercanías de la nueva autovía Mudéjar. Esta bonita población se denomina Geldo,
es de origen árabe. Fue conquistada por Jaime I, como toda esta zona y como toda la Comunidad Valenciana, que en este lado no, a García Pérez de la Osa, luego pasaría a la familia Valterra, y de ella pasaría a la familia Sorel, y luego sería comprado por el infante Fortuna, que es el que dio origen, el que empezaría a conformar lo que era el ducado de Segorbe. En 1611, pues don Enrique Ramón Fol de Cardona es el que otorgó la Carta Puebla a Geldo. Como monumentos más destacables de la población, pues tendríamos en primer lugar la Iglesia de la Misericordia del siglo XVII, donde destacamos el campanario. Característico, es una iglesia con una sola nave de estilo corintio, con capillas laterales. En su interior destaca una talla de madera de grandes dimensiones que corresponde a la del Cristo de la Luz, a la que el pueblo de Geldo tiene gran devoción. También encontraremos las imágenes de la Virgen de la Misericordia y santos en los que se dedican las fiestas de Geldo, que son San Ramón Onato y San Gil. También tenemos otro monumento importante que lo constituye el denominado Castillo Palacio de Geldo o Palacio de los Duques de Medinaceli. Este palacio ya se habla de él en lo que es en el Llibre del Repartiment, donde se habla de la torre que se denomina Celda. Entonces existía una torre, después se fortificó alrededor. Presenta una especie de una arquitectura gótica, los ventanales podemos... Este palacio fue utilizado por los distintos señores para distintos fines, como hospedería, como lugar de paso donde alguno de los señores se hospedó. Es un monumento considerado ya incluido dentro de la arquitectura militar, está considerado como bien de interés cultural y forma parte del patrimonio valenciano. Y estos dos monumentos, sobre todo el caso del Palacio del Duque de Medinaceli, pues nos van a servir para introducirnos en la descripción de las plantas que vamos a describir. ¿Y por qué hablamos que tendrá de relación? Pues sencillamente el escudo de Geldo tiene dos partes, una que tiene un lirio y la otra que tiene lo que es el escudo de la casa de los duques de Medinaceli. El lirio está en el escudo de Geldo, pero también está como la forma heráldica, que es la flor de lis, en el escudo heráldico de las Valterra, aunque en aquellos tienen 5 flores en el escudo, y en la casa de Medinaceli pues tiene unos cuarteles también donde pone tres flores de lis. La primera planta que vamos a comenzar a describir, aunque no es una planta propiamente silvestre de la comarca, es una planta originaria propiamente de Asia, pero está muy aclimatada a lo que ha sido Europa y América. De hecho, la podemos encontrar en la mayor parte de jardines de las casas particulares. Esto hace que, dado que está muy bien aclimatada a la propia climatología, la podemos encontrar a veces subespontánea, pues en algún huerto abandonado o cerca de algunas casas de campo. Aquí la vamos a describir en este caso por la relación, digamos, con escudo de Geldo, y también por sus usos, digamos, o aplicaciones de tipo medicinal. En concreto, el ejemplar que vamos a describir hoy es un ejemplar encontrado en las afueras de Geldo, en las proximidades ya en las orillas del río Parancia, muy próximo al parque y a la fuente de San Gil. Esta es una planta denominada lirio, nombre común, también azucena común. El nombre en latín es Lilium candidum. Es una planta herbácea que está provista, como todas las especies de la familia de las liliáceas, pues provista de un bulbo con unas escamas imbricadas. A lo largo, luego tiene un tallo que vendrá a tener alrededor de casi 1 metro de largo, y en la parte superior de este tallo es donde se encuentra la inflorescencia, que es a modo de racimo. Tiene flores muy vistosas, de unos 6 pétalos de color blanco, y las nerviaciones pues que tiene son paralelas. Es una planta muy vistosa, se han obtenido muchos híbridos de la misma,
Desde el punto de vista de la utilización de esta planta medicinal, pues se ha utilizado pues desde la antigüedad. De hecho, o sea, el que se haya estado junto a la cultura es muy antigua, desde ya incluso desde Creta ya se habla de que pertenecía incluso a la civilización minoica. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con esta planta, el no tenerla, por ejemplo, en una habitación cerrada, dado que digamos, las aromas tan densos que provoca, pues puede dar la sensación de malestar o de náuseas. En cuanto a su utilización, pues su utilización medicinal, pues normalmente se emplea por sus principios activos a nivel tópico. Tanto se utilizan las flores como los bulbos. Se utiliza pues aplicada localmente, pues por su acción emoliente o cicatrizante y antiséptica, utilizándose pues a nivel de piel y mucosas inflamadas. Se utiliza, por ejemplo, en forma de aceite, aceite de azucena, pues que tanto para las grietas, por ejemplo, de los pezones, eczemas o quemaduras, y el aceite de azucena se obtiene pues macerando los pétalos de esta planta pues con aceite de oliva durante alrededor de unos 8 o 9 días. También se utiliza los bulbos sobre todo machacados, pues y hervidos en agua, pues se hace una especie de cataplasma y también se utiliza también pues para accesos, forúnculos. El vinagre de azucena también se ha empleado popularmente como para las verrugas. Es una planta pues sobre todo muy utilizada en jardinería, y aquí se ha descrito pues porque no solamente vamos a describir a las plantas silvestres, sino también las plantas subespontáneas, en general lo que es la vegetación que podemos encontrar en la comarca del Alto Palancia. A continuación vamos a describir una planta muy extendida en la comarca, porque es una planta que se cría en zonas donde la climatología hace calor, sobre todo matorrales heliófilos. Vamos a hablar de lo que es la que se denomina vulgarmente la siemprevila de monte, la manzanilla borde también. El nombre científico es Helichrysum stoechas, pertenece a la familia de las compuestas. Recibe otros nombres también como manzanilla bastarda, perpetua silvestre, siemprevila amarilla también. Es una planta que históricamente el helicriso deriva de los vocablos griegos que significan sol y oro, debido al color de sus capítulos florales. Dioscórides ya comentaba: el helicrisio, llamado de unos crisantemum o amaranto de otros, es una cierta planta con la cual suelen coronarse los ídolos. Tiene en lo alto del tallo una copa redonda y de color oro a manera de chapelete, y como amasada de granos secos, su copa, bebida en vino, es útil para la dificultad de orina, contra la ciática y contra las rupturas de nervios. Envuélvanse en las vestiduras para le defienda de la polilla. En algunas zonas, por ejemplo, se le llama, por ejemplo, hierba de la suerte. Se considera como digamos, una hierba mágica. En cuanto a la parte que se utiliza son digamos, los capítulos florales, y la parte un poquitín inferior, concretamente sería la sumida florida, lo que se conoce como la parte, digamos, la raíz, la parte superior de la planta. En cuanto a la descripción, es una planta herbácea, perenne, tormentosa, está cubierta con una especie de tomento como lanoso, suele alcanzar hasta un medio metro aproximadamente de altura y es erguida. Tiene unas ramas ascendentes, pubescentes, con unas hojas enteras, lineares, alternas. Están revolutas, es decir, el margen lo lleva revoluto, está envuelto hacia la parte posterior. Tiene un color pardo, verde pálido. Luego tenemos las flores, son amarillas, están dispuestas en capítulos, no son completamente esféricos y están agrupados en unas inflorescencias con corimbiformes, y están terminales en la parte superior. Eh, Estos capítulos tienen unas brácteas de color amarillo brillante y los frutos son aquenios, con numerosas glándulas brillantes y blancas. El tacto, por ejemplo, de las brácteas es como membranoso, de color pajizo. En cuanto a las zonas donde se suele criar, pues se suele criar, como he indicado anteriormente, en los matorrales cereales, heliófilos, en zonas, digamos, en perdidos, en caminos, en los montes, en los bordes de los montes,
en campos abandonados, tanto en zonas litorales como en zonas litorales. En cuanto a los principios activos que tiene, pues los principios activos que tiene pues son sobre todo flavonoides, también tiene esteres o monoterpenoles. La localización, pues como indicado, la podemos encontrar en prácticamente todos los términos de la comarca. Suele habitar en suelos, como indicado, suelos secos, rocosos, arenosos. Eh, en cuanto a las propiedades, en base a los principios que tiene, pues tiene propiedades medicinales conocidas de antiguo, se usa como antiinflamatorio, antitusivo, antibacteriano, antifúngico. También se ha utilizado como expectorante, diurético, colerético, colagogo, es, digamos, actúa a nivel hepático, facilitando la liberación de la bilis y el aumento de la producción de la bilis. También se utiliza para alergias respiratorias, para bronquitis, también rinitis, amigdalitis, sinusitis. También se puede emplear en hepatitis, gastritis, a nivel del estómago, en las disquesias hepatobiliares, y en cuanto a infecciones urinarias, pues en colecistitis, en cistitis, en uretritis. Son, digamos, infecciones de las distintas partes del aparato urinario. Tópicamente, pues se ha utilizado en eczemas, en conjuntivitis también se ha empleado, en candidiasis, en hongos, en dermatosis también se ha empleado. Eh, como insecticida natural, pues el hecho de que pertenezca a las compuestas, pues se puede utilizar como repelente de insectos por su aceite esencial, pero normalmente el aceite esencial como su utilidad tiene en perfumería y cosmética. Hay que tener también muy en cuenta también el aceite esencial, no se debe tomar por vía oral, sobre todo en épocas como en la lactancia o en el embarazo, ni en niños muy pequeños. La, la dosis se suele utilizar en decocto, de 2 a 4%. En cuanto al cultivo de esta planta, pues esta planta, pues hombre, es una planta que se reproduce, se puede por semillas, también se puede a través de forma vegetativa. Las semillas se siembran sobre todo en primavera. Destacar, por ejemplo, tiene un buen rendimiento de este tipo de planta. La forma vegetativa también, el trasplante de las yemas también puede permitirse el cultivar esta planta. Por último, quisiera puntualizar en relación a la siempreviva de monte que existe otra especie muy parecida que podemos encontrar también en la comarca, aunque en menor cantidad, que es el tomillo yesquero. En concreto, en latín sería el Helichrysum italicum. En la comarca encontramos la subespecie Serotium, variedad Serotium. Es muy similar a la siempreviva de monte, con algunas pequeñas modificaciones, pues tiene unas branquias, unas brácteas involucrales de los capítulos, pues que las interiores son más largas que las exteriores, son coriáceas. Tiene una mata también leñosa, harinosa, más o menos sericio-pilosa. Los tallos son erectos y foliosos también. Las hojas también son lineares, revolutas. La inflorescencia está más o menos, digamos, es terminal también y densa, colimbiforme, a diferencia de la siempreviva de monte, que es también colimbiforme y aglomerada, pero más o menos densa, y lo que son las brácteas son involucrales son más o menos obtusas. Las hojas, en el caso del tomillo yesquero, son normales de unos 40 a 70 milímetros. En la comarca es menos frecuente encontrarla. No hay problema desde el punto de vista de propiedades, porque es una planta que también es medicinal. Se utiliza también en infuso, sobre todo, al 2 o 3%. También se presenta en suelos secos, en campos, digamos, abandonados, en suelos, sobre todo suelos pedregosos. Con principios activos también tiene monoterpenoles, tiene flavonoides, fitosteroles también tiene. Y desde el punto de vista de utilidades, pues es antialérgica, antiinflamatoria. También se emplea en bronquitis, por ejemplo en enfisemas, sobre todo en afecciones de vías respiratorias. Y también debido a los ácidos fenólicos, pues tiene su acción hipocolesterimante y hepatoprotectora. Y a nivel vía externa también se emplea pues en tromboflebitis, flebitis, a modo de pomadas. En este capítulo vamos a describir una planta
una mata bastante ramosa, que esta puede tener un mayor porte que la anterior. No es tan abundante, pero sí que abunda en la comarca. En la comarca, sobre todo en los matorrales, en sitios pedregosos. Es una planta que habita en los matorrales cereales sobre todo, y porque es una planta heliófila y xerófila. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una planta que necesita bastante luz y habita en sitios secos, bastante secos, sobre todo en suelos calizos. Estamos hablando del lino blanco. El nombre es una planta perteneciente a la familia de las lináceas. El nombre en latín en este caso es Linum sufruticosum. Es una mata leñosa en toda su base. Suele tener bastante porte, además será muy vistosa por sus hojas, por sus flores blancas. Las hojas pues suelen ser alternas y suelen ser rígidas, y las flores, que son grandes, son con unos pétalos blancos, con una base, en cierto modo, algo amarillenta, se disponen en cimas corimbiformes y caracteriza mucho en los suelos calizos, en pues a lo mejor caminos, terrenos peligrosos, en zonas en los pedregales. Es bastante vistosa, además se ve de lejos, dado su porte. Es una planta. En cuanto a los usos de esta planta, pues en este caso estaríamos en todo lo contrario de las plantas que hemos descrito en este capítulo. Con esto vamos a introducir plantas que también son peligrosas, es decir, no todas las plantas son inocuas para el ser humano, porque tienen unos principios activos, en muchos casos tóxicos, y hay que ir con mucho cuidado a la hora de utilizar una planta. Hay que conocerlas, por el hecho de que un mal uso puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y esta planta, por ejemplo, es una de ellas. Esta planta es, como principios activos, tiene la linamarina, que es un glucósido cianogenético. Tiene otros principios también tóxicos, la linatina, por ejemplo, que su efecto sobre todo son glucósidos cianogenéticos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues son glucósidos que por acción de enzimas dejan libre el ácido cianhídrico. Esto tiene efectos tóxicos tanto en el hombre como en los animales, pues porque produce a la larga una asfixia porque impide la liberación de oxígeno a nivel celular. Por eso provoca una intoxicación grave, sobre todo en los centros vulvares, y hay que tener muy en cuenta el no ingerir no solamente los humanos ni los animales esta planta, pues porque puede provocar una intoxicación grave. Es una planta perteneciente a la familia de las compuestas o asteráceas. El nombre latín, el nombre científico es Santolina chamaeciparisus, en concreto la subespecie squarrosa. Ahora vamos a describir pues una planta muy extendida en la comarca. En concreto es la manzanilla amarga o abrótano hembra. También recibe otros nombres como té de Aragón, cipresilla, hierba piojera, ontina de cabezuelas. En la parte norte de la comarca se nombra más por el nombre de ontina. Es una planta muy extendida a su uso. También se suele recolectar también en la comarca, porque en la zona alta de la comarca suele ser bastante abundante. En cuanto a dónde se ubica, pues suelen ser en suelos calizos, sobre todo en matorrales alterados, bordes de caminos, campos de cultivo abandonados. Dado la climatología de la comarca es muy extenso su presencia en la comarca, además es muy vistosa por sus capítulos amarillos. La planta es muy aromática, tiene aromática en cierto modo amargo, es de un color verde grisáceo. Las hojas suelen ser tomentosas, están cubiertas con una especie de tomento, son lineares, pinnatisectas, están muy divididas, en cierto modo se parecen como al ciprés. Luego son sesiles, es decir, están unidas directamente a los tallos. En cuanto a las flores, pues se disponen a terminar a nivel de la parte superior del tallo. Son por tanto unos capítulos terminales.
terminales sobre todo que son pedunculados, son globulosos y el aspecto parecido es a un botón. Son amarillas las flores y son tubulosas también. Están muy como comprimidas, están muy apretadas en el capítulo. Los frutos suelen ser aquenios, cuadrangulares. La parte que se utiliza pues suelen ser la sumida florida, fundamentalmente los capítulos. En cuanto a los principios activos que tiene, fundamentalmente lo que tiene es una acetona, que es la santolinona, o artemisia acetona. También tiene lactonas terpénicas, flavonoides, ácidos fenólicos también tiene. Un aceite esencial como terpenos, como el pineno, el canceno, etcétera. En cuanto a los usos, se utiliza tanto a nivel popular como a nivel medicinal. Fundamentalmente tiene unos efectos pues tónico estomacal, digestivo. Es ideal sobre todo para digestiones, para gente que padece un problema de estómago. También se utiliza como vermífugo, muy útil para los ascaris, para los gusanos, los parásitos intestinales, tanto los ascaris como los osiuros. También favorece, digamos, la menstruación, es por tanto menagogo. Es también antifúngico, antiparasitario, ya lo he comentado, pues anticatarral, mucolítico. Se utiliza también en displasias digestivas, en anorexias. Del punto de vista tópico, pues se utiliza tan externamente pues como emoliente, pues que desinflama, digamos, la piel, relajante como sedante. Es muy utilizado también como en las conjuntivitis, baños oculares, como antiséptico. Suele ser un infuso de capítulos que se hace un infuso y después el agua tibia se utiliza en lavados como baños oculares. En cuanto al aceite esencial, hay que tener cuidado con él, procurar no hacerlo muy concentrado y no utilizarlo muy frecuentemente. Está contraindicado precisamente durante el embarazo y la lactancia, pues porque el aceite esencial puede resultar neurotóxico y abortivo. Incluso se ha dado casos gente, incluso que utilizando a dosis razonables, pues le ocasione a nivel digestivo cierta intolerancia gástrica, o náuseas o vómitos, porque es una esencia un poquitín incidentalmente un poquitín fuerte. Una pequeña matita que también podemos encontrar en la comarca, aunque menos abundante que las plantas que hemos descrito, es la que vulgarmente se denomina el periquillo, hierba pincel, hierba de las úlceras, también se denomina, pinillo real. En castellano, por ejemplo, la llaman iva, aunque eso trae cierta confusión, pues porque no hay que confundirla con la iva prop, también conocida como agulla chamaecyparisus, que es otra planta, una labiada que está en la comarca y puede llevar a confusión los nombres vulgares. Por eso es más conocida como periquillo o hierba pincel. Estamos hablando de una planta perteneciente a la familia de las primulaceas, que es la Coris montpelliensis. En la comarca la subespecie que encontramos es la subespecie montpelliensis. Esta matita, pues, es un deporte muy pequeño, pues no llegará a medir un palmo. Tiene tallos pubescentes, están cubiertos, digamos, por las hojas, pues que tienen muchas hojas, numerosas hojas lineares, estrechas también, son pequeñas. Las flores se suelen agrupar en unas espigas terminales que tienen a modo de una especie de... El cáliz está rodeado por una especie de púas, de puntas que dan un aspecto de corona, de un color rojizo. Además son duras. Lo que entra la corola suele ser de un color rosado púrpura, un color púrpura. Es una bilabiada, por supuesto. Tiene dos partes. En cuanto a la presencia de esta planta, pues la podemos encontrar en toda la comarca. No es tan abundante como las anteriores. Suele habitar en los matorrales, sobre todo suelos secos donde bastante insolación, y terrenos terrenos con suelos calizos. Sería una planta calcícola. En laderas sobre todo pedregosas también, en claros de bosques, en el cauce del río Palancia, por ejemplo, en
En los pedregales por los lados lo podemos encontrar. La parte que se utiliza de esta planta, pues se utiliza la parte sumida aérea, que es la parte, digamos, por encima de que excluye las raíces. En cuanto a principios activos, pues tiene flavonoides o antocianósidos. Y cuanto a los usos, pues usos a nivel popular, pues tiene varios. Por ejemplo, en Alto Palancia, en Castellón, por ejemplo, lo utilizan como hipotensora. En azúcar también lo utilizan como anticatarral, aunque fundamentalmente por vía interna su utilidad está como antilitiásica y como diurética, sobre todo como antiinflamatoria de las vías urinarias. Por vía externa también se emplea pues como cicatrizante. También por vía interna incluso se ha empleado en la enobotánica como para alteraciones venosas periféricas. Es una planta muy característica por su pequeño porte y que, aunque no es muy abundante, dada las características de las espigas superiores que forman las hojas, pues es bastante fácil de reconocer